Ok, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, como lo hemos hecho anteriormente, estamos haciendo un recorrido, un journey de los datos, una jornada de datos para embebernos, aprendernos e intercambiar conocimiento de datos. Hoy tenemos a una chica que viene del Perú, Ana Silbonio, y ella nos va a hablar un poquito sobre los retos y las oportunidades del gobierno de datos. Ana, bienvenida al podcast Data Maverick de CDO Latam. Por favor, háblanos un poquito de ti. Ok, hola Hansa, ¿cómo estás? Qué gusto, en verdad, estar en este podcast. Súper contenta de poder hablar de algo que nos apasiona mucho y que tenemos también mucho compromiso de difundir, ¿no? Todo este tema de los datos, el gobierno de datos y todas las oportunidades que hay. A ver, te cuento un poquito de mí. Soy una persona bastante curiosa. Siempre me ha gustado un poco entender el porqué de las cosas, un poco tratando de buscar soluciones. Entonces creo que eso un poco me llevó a estudiar la carrera de ingeniería, ¿ya? Yo estudié ingeniería informática y creo que mucho de eso también, digamos, de cara a lo que he podido yo con la experiencia desarrollar ese perfil mixto entre negocio y tecnología, creo que ha sido un poco la clave, creo yo, para poder entender muchísimo más cómo poder aportar valor con los datos. Ya en general yo creo que eso es un poquito, digamos, del lado profesional. Ya tengo 18 años de experiencia en este mundo de tecnología. Empecé un poquito del lado de desarrollo de aplicaciones, luego la consultoría, luego también ya más del lado del negocio, abordando un poco desafíos desde el lado de la transformación, ¿no? Empezamos a trabajar en la compañía donde estaba con todo este reto de la transformación digital y luego ya entré a asumir el reto de la transformación analítica. Entonces, un poco eso me ha llevado a asumir estos roles tanto en el lado de la ejecución y luego en el lado del liderazgo, también en poder desarrollar todas estas capacidades de data y analytics en las organizaciones. Oye, Dana, qué bien, tienes un bagaje importante y aportas mucho valor no solamente a en la organización en la que estás, sino también a nosotros en CDO Latam. Y precisamente adentrándonos a eso, aportar ese valor para a CDO Latam, pero también para la sociedad. Y como sabes, estamos tratando de hacer data literacy o explicar datos, conceptos de datos. Llegamos al gobierno de datos. Y en este recorrido del gobierno de datos, ¿cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos a nivel organizacional, a nivel de negocio, incluso a nivel de sociedad con el tema del gobierno de datos? Mira, desde mi punto de vista, uno de los principales retos que yo he encontrado y que ha abierto puertas un poco a poder desarrollar ya estos programas de gobierno, en primer lugar, ha sido de que la compañía esté como preparada, ¿no? A poder enfrentar este cambio cultural, porque ya sabemos que lo que es gobierno del dato es un cambio de personas, ¿no? Cambios de comportamientos. Entonces creo que el reto principal, uno, es que la compañía tiene que saber qué es lo que quiere y muchas veces no lo sabe, y luego que esté convencida de eso. Y para eso creo que no es un tema de data en sí, es un tema de conocimiento, es un tema de entendimiento del valor que puede aportar los datos como un activo estratégico y cómo después eso aporta valor a los resultados de negocio. Te cuento una experiencia de cómo pudimos sacarle mucho provecho a crear un programa de gobierno de datos justamente en el momento en que se cambió el modelo estratégico de gestión. Empezamos a trabajar con OKRs, ¿no? Ya a nivel de objetivos estratégicos. Eso antes no había mucha claridad y no bajaba esa información a los colaboradores en sí. Entonces, por eso es que no había como ese acercamiento, ¿no? Ese compromiso. Entonces, ya al bajar ese modelo de gestión con OKRs, había muchísima más claridad para todos, había mucho más compromiso y fue como la pieza clave para poder empezar a encontrar esas palancas de negocio que movían esos objetivos estratégicos y cómo crear esas iniciativas. ¿Qué es un OKR? Expliquémosle a nuestra audiencia qué es un OKR. Ah, ya, ok. A ver, un OKR es un objetivo medible, objetivo, o sea, realmente así tal cual, o sea, objetivo que se puede tangibilizar en un número, ¿no? Por ejemplo, Ok. y tiene que ser algo bastante retador y aspiracional, ¿no? Por ejemplo, nosotros dijimos queremos ser la primera compañía de fondo de pensiones en el país y queremos tener 4 millones de afiliados.
y queremos lograr un NPS de tanto, porque queremos ser como tener ese customer centric, ¿no? De poder darle un mejor servicio al cliente. Entonces, estaban súper claras cuáles eran esas metas y en base a esas metas ya pudimos trabajar en cuáles eran esas iniciativas que iban a lograr esos objetivos. Por lo tanto, ya nosotros, como el rol de, te pongo un ejemplo ahí para aterrizar un poquito esto, queríamos crecer el número de clientes y dijimos cuál es la palanca clave que tenemos que hacer. Tenemos que modificar o definir claramente un modelo comercial que sea mucho más potente y efectivo. Ok, para eso sí, tenemos que cambiar nuestros procesos, pero también tenemos que tener una mejor gestión y conocimiento de nuestro cliente. ¿Qué necesitamos para eso? Ok, una plataforma de gestión de clientes, CRM. ¿Y qué necesitamos para el CRM? Una base de clientes. Y nosotros éramos 3 compañías. Entonces venía el reto, ok, vamos a hacer nuestra base única de clientes y nuestra vista 360 de clientes. Ok, ¿qué necesito para eso? ¿No? Y esa es toda la estrategia para poder justamente Ahora, identificar la estrategia del dato. llegando a este punto, ¿dónde embonas entonces? ¿Cuál fue tu reto en gobierno de datos para poder que ese OKR en un momento dado lo puedas alinear a la estrategia de tu organización a través del gobierno de datos? Sí, y justamente ahí es donde yo años anteriores venía con mis iniciativas de, oye, hagamos gobierno, necesitamos poder reducir, ¿no? Había a veces problemas porque no había ciertos entendimientos, impactos, análisis de impacto en los procesos de datos y eso impactaba en los dashboards, por ejemplo, ¿no? En los dashboards de gestión. Pero eso no movía la aguja, o sea, eso no era un sustento válido porque eso no iba a impactar directamente en los ingresos de la compañía, que ya sabemos que es lo que buscamos, crecer. Entonces me costó por mucho tiempo sustentar un programa de gobierno de datos. Y cuando encontramos esto, que realmente fue un gran logro de poder ya dar pie a un programa de gobierno de datos. Y el reto, ya habiendo superado eso, que ya la compañía sabe lo que quiere lograr estos objetivos, están claros, ahora viene Entonces, el reto de las el, personas. el reto principal es definir una estrategia y alinearla a lo que busca el negocio El o a lo que negocio. busca el dueño del negocio. Ese es el primer reto para ti dentro del gobierno de datos. Sí, y es la clave, creo, Ok. es la clave. Luego, ya habiendo logrado y habiendo superado eso, es, oye, ahora cómo empiezo a definir todo el marco de gobierno para empezar a ejecutar y empezar a aportar ya a esa iniciativa. Entonces, se necesita mucho conocimiento de esto. Estoy hablándote del 2018, no, 2019, que empezamos a diseñar todo este proceso. Entonces, inclusive nos apoyamos con partners y todo, pero el siguiente reto era empezar a definir todo, oye, ¿con qué modelo vamos a trabajar, no? ¿Cómo vamos a definir la estructura de gobierno, nuestras políticas, nuestros procedimientos? Porque de eso se trata gobierno, ¿no? Es, oye, ¿cómo vamos a empezar a ordenar y a gobernar de manera correcta los datos para empezar a generar valor, empezar a mejorar nuestra calidad de datos? Eso nos tomó un tiempo, ese fue otro desafío, pero sobre todo bajar esas políticas y esos procedimientos a la práctica, ¿no? Definir ese esquema y ese modelo de equipo, los roles que necesitamos, empoderar al negocio con esa propiedad de los datos, capacitarlos, que cambien ese comportamiento, no se hubiera logrado en sí si es que esta iniciativa no hubiera venido esponsoreada desde la alta dirección. ¿Por qué? Porque este ya era un proyecto estratégico. Entonces, yo había hecho esfuerzos años anteriores y nunca me dio resultado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no venía esponsoreado. En Aquí el la momento clave que ya es el esto, apoyo que te dio la alta gerencia, el apoyo que te dio la junta directiva para poder entonces llevar los lineamientos. Entonces, superando estos dos retos, ¿cuáles son las oportunidades que tú vistes o incluso que ves en estos momentos con el tema del gobierno de datos? las oportunidades que hemos podido encontrar con esto, principalmente, ha sido que ya hay mucho más confianza en los datos. Al tener más confiabilidad, al tener más accesibilidad a los datos, el negocio puede tomar mejores decisiones, no solamente porque ya confía en el dato, sino es mucho más ágil la toma de decisiones. De hecho, detrás de un programa del programa de gobierno
viene como la capacidad, ¿no? De poder dar más accesibilidad, democratizar el dato y eso permite que se puedan tomar decisiones mucho más informadas y mucho más, digamos, efectivas, ¿no? Entonces, eso fue una gran oportunidad. De hecho, para mí, el gobierno de datos no es el fin en sí, ¿no? Es un medio que te permite lograr justamente tomar esas mejores decisiones, aprovechar los datos para poder hacer todo un tema de crecimiento del negocio, poder crear nuevos productos, poder lograr la eficiencia operativa. En verdad, te da muchos insights y muchos habilitadores para poder optimizar procesos, para poder mejorar la experiencia del cliente, poder justamente en este caso que te contaba del CRM y de la Vista 360, ahí pudimos no solamente mejorar el nivel de capacidad, por así decirlo, de calidad de los leads, porque ya teníamos una data limpia de los datos de clientes unificados y podíamos con esa información poder dar un modelo predictivo que te pudiera decir los leads potenciales. Entonces, eso hacía que todo el esfuerzo comercial de campaña sea mucho más efectivo. Por lo tanto, eso generaba que pudiéramos convertir más rápido clientes y un volumen de mejor calidad. Y eso implicaba mejor crecimiento. Esas son las oportunidades cuando tú puedes asegurar una buena gestión de gobierno de datos de calidad y también pues todo lo que implica el end-to-end del proceso. Ese también es otro reto importante, ¿no? No solamente te enfocas en lo que es la calidad y que ya funcione, digamos, el modelo, sino cómo aseguras que desde el inicio los datos entran de la manera correcta, se procesan, se limpian, pero que después sea entregado al cliente, en este caso al asesor comercial, de una manera ágil también, ¿no? En este caso, a través del CRM, Ana, podemos integrar toda esa acabas de información. mencionar un concepto bien interesante, que es el concepto del end-to-end. ¿Puedes aclararle a nuestra audiencia qué es el end-to-end? Ok, a ver, vamos a explicar un poquito qué es el end-to-end. Cuando nosotros pensamos en una solución, tenemos que pensar desde el momento en cómo obtenemos los datos y el momento en cómo esa respuesta, por así decirlo, o ese producto final sea entregado al usuario o al cliente. Entonces, no solamente podemos centrarnos en cómo construyo ese modelo o cómo construyo ese flujo de datos o cómo proceso la limpieza de datos, sino tenemos que idear todo como un producto de datos desde la captura hasta la entrega de valor al cliente. Ese es un punto, nos permite escalar con estas soluciones. Si es que en verdad tú no logras conectar todo eso, no es que no puedas generar valor, pero lo vas a hacer con mucho esfuerzo, ¿no? No va a O a ser medias. bien o lo vas a Medias. hacer a medias y no lo vas a poder potenciar como realmente se debe. Entonces creo que esa es otra gran oportunidad que nosotros logramos, como te digo, desde el lado de la estrategia que fue muy ofensiva, fue más de crecimiento en este caso y de eficiencia, ¿no? Digamos, decanta un poco a la eficiencia y bueno, y otras iniciativas que pudimos Voy hacer a, eran voy a saltarme un par de episodios, porque esto lo vamos a tocar más adelante, pero yo creo que es interesante hacerte la siguiente pregunta. Cómo estás viendo desde tu perspectiva el gobierno de datos para los nuevos habilitadores tecnológicos? Llámese lenguaje naturales de procesamiento, llámese Machine Learning, con toda esta nueva tecnología que hay por ahí dando vuelta de ChatGPT, cómo el gobierno de datos soporta, apoya, mejora o complementa todo esto que está ocurriendo en estos momentos. Me estoy Ujú. adelantando en la serie, pero sí me gustaría tocar este punto contigo. Ok. A ver, definitivamente la IA generativa nos ha traído es un boom todo el tema y creo que el gran diferenciador que va a ser más potente y más competitivo una compañía no es que tenga el modelo más sofisticado, ¿no? Sino es cómo tienes tus datos, cómo tienes la calidad de tus datos y cómo vas a poder tener la capacidad de poder tratar los diferentes tipos de datos, los datos textos, imágenes, audios, ¿no? Que ahorita realmente es justamente lo que estamos queriendo transformar y traducir a texto, ¿no? Para poder procesarlo en los modelos. Interesante. Diferentes tipos de datos, diferentes formatos de datos. En estos momentos, en la gobernanza o en el gobierno de datos, ¿ese tipo de datos es una oportunidad o un reto? Totalmente un reto. Totalmente un reto. O sea, empezamos a clasificar, por eso viene el gobierno con todos sus métodos y procedimientos donde hay que empezar a clasificar y empezar a ver el ciclo de vida de cada uno de los tipos y categorías de datos que tenemos, ¿no? Y cómo vamos a empezar a gobernar ese tipo de datos que
hoy probablemente no están soportadas por las plataformas actuales, ¿no? Hay todo un reto de poder integrar, ¿no? Ya los vendors también están trabajando justamente en poder procesar este tipo de información, tener los catálogos, tener toda esta capa semántica que permita traducir toda esa información y poder integrar y lograr esa interoperabilidad entre los diferentes plataformas digitales, pero creo que el punto de partida, ¿no? El punto clave es cómo logramos que estos diferentes tipos de datos puedan ser gobernados, así como ya hoy manejamos los datos estructurados, pero a través de ese orden, ¿no? No solamente datos internos, sino datos sobre todo públicos, ¿no? Datos que enriquecen nuestros modelos, los datos de redes sociales o los datos que encontramos en la web y ahora los grandes modelos de lenguaje te leen todo de Internet. Entonces, imagínate la gran variedad, volumen y complejidad que hay de poder procesar todos esos tipos de datos que antes estuvieron siempre, pero nunca los usábamos, ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta del gran valor que tiene y es necesario ampliar nuestra capacidad de poder gobernar esa gran variedad de datos. Oye, se nos viene un reto hermoso y lindo a aquellos que nos apasiona el mundo de los datos y a aquellos que estamos trabajando esto en del gobierno de datos, con con todos estos nuevos datos que tú mencionaste. ¿Cómo visualizas el gobierno de datos? No te digo 5 años porque el mundo lo está cambiando muchísimo con todas estas nuevas variables, pero ¿cómo tú ves esta gobernanza de datos para los próximos 2 años o en 2 años? Con todo esto que tú me acabas de mencionar, datos externos, datos internos, datos en diferentes formatos, hacia dónde se está moviendo el estándar. Tú acabas de pasar por una capacitación bien interesante fuera de las fronteras y vienes con una experiencia o vienes con un conocimiento muy nuevo, muy novedoso. ¿Qué se está viendo? ¿Cuál es la tendencia del gobierno de datos? No te digo a 5 porque no sé qué va a pasar aquí a 5 años con lo rápido que se mueve la tecnología, pero por lo menos a 2. Mira, yo te puedo decir que ahorita estamos en ese proceso de cambio entre que gobernamos los datos y pasamos a un gobierno de productos de datos. Y ese proceso de pasar a un gobierno de productos de datos implica cómo empezamos a inventariar, cómo empezamos a velar por ese ciclo de vida de los productos de datos que hoy ya están dentro de las operaciones del negocio y que no pueden, digamos, parar porque ya es el core del negocio. O sea, hoy muchas compañías, su negocio está basado en data. Entonces, necesitas gobernar esos productos de datos que hoy son parte un poco de lo que conocemos, ¿no? Los productos tipo Netflix, ¿no? Que realmente su core de negocio es la data. Entonces, yo creo que ahí se nos viene ese reto, ¿no? De poder gobernar estos productos de datos y uno de ellos, pues, parte de estos productos es cómo gobernamos la inteligencia artificial también, ¿no? Y se viene esa tendencia, ¿no? Entre productos de datos y el gobierno de la IA. Ya empezamos a extender un poco esa capacidad. Oye, Ana, ha sido un placer conversar contigo esta tarde. Hoy concluimos la serie de gobierno de datos para nuestra audiencia. Muchísimas gracias, Ana, y muy buenas tardes. Gracias a ti, Hans. Un gusto haber conversado y nada, ahí contenta y de seguir aportando.